Ofrecemos la celebración de esta Eucaristía por todos aquellos afectados por el coronavirus, por los que están enfermos. Pedimos también por todos los sanitarios, por todo el personal que está cuidando de nosotros, que nos ayuda y que intenta que esta pandemia pronto pueda remitir. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos y por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que tu gracia no nos abandone, para que, entregados plenamente a tu servicio, sintamos sobre nosotros tu protección continua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, y una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, mi hermano me ofende. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana, ante la Mare de Déu de la Salud, celebrando la Eucaristía, me gustaría que los que estamos aquí presentes, también vosotros, los que estáis desde casa, acompañando en esta celebración, uniéndoos espiritualmente a esta Eucaristía, que en estos momentos difíciles podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese Dios que es amor, que es misericordia, que perdona, que atiende, que no lleva cuentas de nuestro mal y que siempre paga con bien. En estos momentos en que habrá personas que dirán: ¿qué he hecho para merecer esto? Que la caricia de Dios acaricie nuestro corazón, que sintamos su presencia cuando todas las tardes la gente sale a los balcones para aplaudir, para vitorear a todas las personas que están haciendo posible que esta epidemia se pueda ir controlando y pueda ir menguando. Aquí, desde el camarín de la Mare de Déu de la Salud, María también está asomándose por el balcón del camarín. También está saludando, gritando y diciendo: no sufráis, no temáis, mi hijo no abandona, mi hijo siempre está con vosotros. Tened fe, sed prudentes, orad, que todos nosotros podamos estar unidos en estos momentos difíciles y podamos apreciar el don de la cercanía, ahora que lo hacemos desde la distancia. Que el Señor Jesús nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Que así sea.
Oremos al Padre en el nombre de Cristo, que nos exhorta a perdonar sin límites. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en tiempos de Cuaresma, buscando y pidamos también por el Papa y los obispos, por nuestra diócesis de este tiempo, que se está llevando a cabo el Sínodo Diocesano, para que el Espíritu Santo ilumine a las comisiones que reflexionan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que ante esta situación difícil que está viviendo nuestro país, sepan responder y proponer medidas pensando en el bien común de los ciudadanos, que su ejemplo, cuidado y coherencia sean mayor en el tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que sufren esta enfermedad de coronavirus, para que tú, Señor, no los abandones, para que estés con ellos en estos momentos difíciles por la pronta recuperación y por la erradicación del virus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo nuestro pueblo que hoy no puede presencialmente celebrar la Eucaristía, para que sus hogares sean iglesias domésticas y en estos tiempos, a través de la escucha de la palabra y las devociones populares, puedan unirse más a ti, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, escúchanos. Queremos tener compasión con los demás, como tú la tienes con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que este sacrificio de salvación purifique nuestros pecados y atraiga sobre nosotros la ayuda de tu poder. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos.
de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, daos la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. La participación en este santo sacramento nos vivifique, Señor, expíe nuestros pecados
y nos otorgue tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos todos unidos en la oración y desde el camarí de la Mare de Déu pedimos al Señor por cada uno de vosotros, los que vais a poder seguir la celebración y por aquellos que no van a seguirla. Pidamos unos por otros, especialmente por aquellos que están sufriendo más no solo las consecuencias de esta pandemia, sino muchas otras consecuencias previas. Agradecer también a las personas que estéis colaborando para que esto pueda continuar adelante, para que podamos retransmitir desde aquí, desde el camarín, y para que pues, poco a poco nuestra comunidad de fe crezca bajo el amparo maternal de la Mare de Déu de la Salud. Que tengáis todos un buen día y voy a impartir la bendición y también la oración sobre el pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Oh Dios, Maestro y guía de tu pueblo, aleja de él los pecados que le afean, para que te sea siempre agradable y se sienta seguro con tu auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.